el podcast del mercado clandestino en Colombia. Paisajes de la violencia. Sin agua no es un uso privado. Los pueblos. ¿Cada cuánto llega el agua buena después de la guerra? En Colombia, los ríos y cuerpos de agua son cementerios de innumerables víctimas, territorios estratégicos para el combate y lugares contaminados. Pero son también sitios de memoria, de vida y de resistencia. Estos fueron algunos de los temas abordados el 23 de noviembre del 2019 en el mercado clandestino de conocimiento y no conocimiento útil, de culturas anfibias, puertos de contenedores y tumbas líquidas, relatos colombianos en torno al agua, que tuvo lugar por primera vez en América Latina. Cristina Lleras. No es posible bañarse en el mismo río dos veces. Esta conversación parte de unos cortos fragmentos del libro Leteo de Harald Weinreich sobre el río del mismo nombre que en la mitología griega otorga olvido a las almas antes de renacer. Conecta además la historia de Leteo con la etimología que explica la relación entre no olvido y verdad. Así propone una relación entre el recuerdo, el aprendizaje y la curaduría entendida a partir de las formas del agua. Como mecanismo de generación de conocimiento, no nos bañamos en el mismo río dos veces, porque no volvemos a un estado de recuerdo u olvido por el que ya pasamos. En la charla se da cuenta de los procesos de selección de expertos para este mercado clandestino y dos de los ejes temáticos principales que lo guiaron: la relación del agua con el conflicto armado y con los conflictos medioambientales. A partir de las preguntas del interlocutor, se desentraña el proceso curatorial, entendido como un mecanismo de comunicación, de velación, de selección y legitimidad. Finalmente, se aborda el espacio ritual del mercado, indagando por su nombre. ¿Acaso debe ser profanado? Bueno, Luis Fernando, entonces la conversación que te voy a proponer es sobre agua, olvido, recuerdo y curaduría. Entonces, quiero leer unos textos cortos que sirven un poco como de invitación o de anzuelo, si se quiere, para que luego yo te pueda contar un poco más y pues si en cualquier momento que me quieras interrumpir o preguntas, tú dale. Listo, perfecto. Bien. La más eficaz de todas las imágenes y comparaciones del olvido procede del mito de la época griega temprana. Entre los griegos, Lete es una deidad femenina que forma pareja con su opuesta Mnemosiné, la diosa de la memoria y madre de las musas. Según la genealogía y la teogonía, Lete procede de la estirpe de la noche. Pero yo no puedo por lo menos de mencionar también el nombre de su madre, la noche. Es Éride, la discordia, en griego Eris, la oveja negra de esa familia. Sin embargo, la genealogía representa un escaso papel en la recepción de este mito, porque Leteo es ante todo el nombre de un río del infierno que otorga el olvido a las almas de los muertos. En esa imagen y ese mundo de imágenes, el olvido se sumerge por completo en el elemento líquido agua. Hay un sentido profundo en el simbolismo de estas aguas mágicas. En su suave fluir se disuelven los duros contornos del recuerdo de la realidad y son de esta manera liquidados. En concreto, entre los autores de la antigüedad se discutía por qué campos beatíficos o funestos fluían las aguas del Leteo y cómo se podía localizar exactamente el curso del río en relación con las otras corrientes del infierno. El que pretende saberlo con más exactitud es el geógrafo Pausanias, que identifica en Beocia una de las fuentes del Leteo, junto a la que brota un manantial de Mnemosiné.
Sin embargo, los autores de la antigüedad coinciden en que las almas beben de las aguas del leteo para, mediante el olvido de su existencia anterior, hacerse libres para renacer en un nuevo cuerpo. En relación a la negación, el griego antiguo merece una consideración aparte. En él encontramos datos interesantes para la historia conceptual del olvido, en la que la explicación de una palabra que al principio se nos antoja extraña en este contexto. Me refiero a la palabra aletheia, verdad, que naturalmente ocupa un lugar central en el pensamiento de los filósofos griegos. El primer elemento de esta palabra a es sin lugar a dudas un prefijo de negación. El elemento anexo let significa algo escondido, oculto, latente. Esta palabra latina está emparentado con let, de forma que la verdad, por su significado literal, aparece como lo no escondido, lo no oculto, lo no latente. Pero como el elemento de significado let aparece también en el pronombre lete, el mítico río del olvido, por la formación de la palabra aletheia, se puede entender que la verdad también es lo no olvidado o lo que no hay que olvidar. Y el último texto es el siguiente. Esto es un diálogo de Sócrates que está describiendo Platón, y entonces el autor del libro de los apartados que estoy compartiendo, el libro se llama Leteo, que es una reflexión sobre el olvido, dice lo siguiente. Sócrates básicamente lo que ha hecho es, con su sistema, a partir de una serie de preguntas, lograr que su interlocutor acierte en un problema matemático. Entonces dice: ¿de dónde ha sacado el joven ese conocimiento si no se le ha dado como materia positiva de aprendizaje? La respuesta de Platón apunta, mucho más allá del marco de la pedagogía, al centro de su metafísica. Ese conocimiento procede, según su convicción, de una existencia prenatal en la que el alma, no obstaculizada por corporeidad alguna, ha visto las ideas eternas de las cosas y, por tanto, la verdadera naturaleza de las figuras geométricas. De ahí que el aprendizaje sea esencialmente un recordar. Solo es necesario en cada momento un pequeño incentivo pedagógico en forma de preguntas para impulsar ese proceso. Aún así, entre la contemplación prenatal de las ideas y el recuerdo terreno, en las mejores condiciones educativas de lo anteriormente contemplado, hay un abismo, porque el nacimiento significa olvido. ¿Olvido total? Eso no, porque de lo contrario, y con el más hábil método interrogatorio, sería posible reavivar por medio del recuerdo los conocimientos adquiridos antes del nacimiento. Bien. Entonces, esos pequeños textos de ese libro de Leteo y esa reflexión, esta relación entre el agua como un elemento dinámico y, al igual que la memoria, lleno de recuerdo y de olvido, era lo que quería proponer como inicio de esta conversación, para hablar un poco sobre procesos curatoriales y olvido. Entonces, la forma, digamos, en que la curaduría de este evento se aproximó a un tema tan amplio como el agua, tiene justamente que ver con reconocer los distintos remolinos, encuentros, riachuelos, humedales, mares y toda la diversidad de formas en que el agua aparece. Eso, por supuesto, de una manera metafórica. Entonces, lo que empezamos a ver es cómo el tema, y relacionado, digamos, pensando que esto es un evento
auspiciado por la Comisión de la Verdad, cómo pensar esa relación entre agua y verdad. Por eso escogí también ese fragmento que hace alusión a la palabra aletheia como lo contrario. Entonces, lo que empezamos a evidenciar son una serie de, si se quiere, como conexiones temáticas. Entonces, a partir de las primeras entrevistas, como en esta metodología que se llama bola de nieve, que es cuando hablas con una persona y esa persona te recomienda a otras personas, ahí empezamos a conformar estos ejes temáticos, uno de ellos siendo, por supuesto, el agua en el conflicto armado. Entonces, el agua en el conflicto armado puede aparecer tanto como lugar, por ejemplo, de la desaparición de los cuerpos, y ahí todos los ríos de Colombia, y sobre todo los principales ríos de Colombia, han sido convertidos en acuafosas o en cementerios. Pueden aparecer también porque los distintos actores ejercen control sobre ese río, como lo que pasa actualmente en el Atrato, ¿no? Para controlar una zona como el Pacífico tienes que tener control sobre sus vías fluviales. Puede aparecer también por un problema relacionado con el despojo de tierras. Entonces, por ejemplo, los humedales se secan. Históricamente aquí en Colombia hemos pensado que los humedales se deben secar para apropiarse de la tierra. O puede aparecer también por cosas que seguimos viviendo, como por ejemplo todo el tema de los usos de mercurio y la contaminación del agua. Y un poco la contracara de eso es que han hecho las comunidades que históricamente se han apropiado, digamos que han hecho su vida muchas por siglos, ¿no? En torno al agua. Entonces, todos esos espacios como de resistencia, por supuesto, desde las comunidades hasta donde es posible, y de insistencia de los distintos actores, tanto, digamos, antes del acuerdo de paz como lo que vemos actualmente sigue ocurriendo. Y por otro lado, empezamos a ver también, a veces se solapa y a veces no se solapa, los conflictos, llamémoslos conflictos medioambientales, muy relacionados con una economía extractivista en la cual pues el país sigue muy cimentado, ¿no? Desde que hablaba Juan Manuel Santos de las locomotoras, ¿no? Y la minería, etcétera, etcétera, pues nuestros modelos siguen siendo, por decirlo menos, un poco, digamos, arcaicos en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa con los conflictos medioambientales? No necesariamente implican violencia, no necesariamente hay una violencia, pero sí hay una violencia latente. Puede ser que hubo en algún momento o que puede haber a futuro. Y esos conflictos se dan, a mí me gusta entenderlo desde un punto de vista quizá un poco más filosófico, y es un conflicto que se da porque para algunos el agua es un recurso, ¿no? Puedes introducirlo en la bolsa de valores, ¿sí? Y para muchos otros grupos, incluyendo comunidades campesinas, indígenas, afro, incluso para mucha gente de la ciudad, el agua hace parte de un sistema mucho más complejo de vida, de cosmogonías, y un elemento que no debe ser mercantilizado ni privatizado, mucho menos comodificado, ¿no? Vuelto objeto para el intercambio monetario. Quiero hacerte unas preguntas ahorita. Dale. No sé si pueda, pues si quieres, de una vez. ¿Sí? De una vez. Ok. Tú hiciste parte del proceso curatorial de este evento. Intuyo, no lo sabía, pues lo intuí por lo que me contaste. Quiero preguntarte dos cosas. La primera es, ¿qué es un proceso curatorial, digamos? Porque pues no lo tengo muy claro, ¿sí? En relación a lo que estamos hablando, en relación a el olvido, el recuerdo, el conocimiento. Sí, el proceso curatorial o la curaduría misma es un mecanismo de producción del conocimiento, donde se olvidan cosas, donde se rescatan cosas, donde se develan cosas. Exacto. Volviendo al término aletheia, que también es develamiento, bueno, estas cosas. Esa es como la primera pregunta sobre curaduría, recuerdo, olvido, memoria.
Y la segunda pregunta, o el segundo tema que me gustaría que habláramos en relación a los fragmentos y lo que has dicho, es sobre la relación entre geografía, mito, poesía, literatura, arte, y filosofía, un poco en relación a los fragmentos que traes de la mitología griega, Okay. de la poesía, de la épica, la tragedia, etcétera, de los diálogos filosóficos de Platón, donde cita a Sócrates, como este asunto geográfico, topológico, topofílico, un poco hay una preocupación por el lugar, y en este caso el lugar como que tiene que ver con el agua. Creo que esos son dos temas que me gustaría que habláramos, y después al final, si nos queda tiempo, sobre lo que estabas hablando sobre lo común, el agua, el despojo, entender el agua como solo un recurso. Bueno, listo. Entonces, me preguntabas por el proceso curatorial y creo que tú lo has develado. Efectivamente, un proceso curatorial, ya sea para un evento como ese u otro tipo de eventos creativos o narrativas, para mí es una configuración de una historia, de una narrativa que no tiene que ser lineal, no tiene que tener una moraleja, no tiene que tener un principio y un final, pero sí es un acto de comunicación. Entonces, aquí la manera como ese acto comunicativo se fue configurando fue a través de las entrevistas. Entonces, esto que te voy contando de las distintas formas de ver el agua, de la diferencia y la similitud que puede haber entre conflictos medioambientales, conflicto armado, pero también otras formas de entender el agua a través de la historia, el agua y el mito, digamos, visto en el contexto local. La importancia del agua dentro de cosmogonías de grupos específicos. Eso se fue develando a través de las entrevistas que cada uno de los 4 curadores íbamos haciendo con los distintos expertos. Entonces ahí la entrevista también se vuelve una manera de, si queremos volver al término platónico-socrático, de recordar. Sí. Y de ir alimentando un poco ese guión de distintas miradas. Y otra cosa que para nosotros fue fundamental fue, en la medida de lo posible, quiero decir, en la medida en que los expertos estaban de acuerdo en participar, en que podían venir de las distintas regiones, tratar de que esa mirada fuese lo más compleja posible. ¿Sí? Si tú te sientas conmigo y luego te vas a sentar con otra persona y luego con otra persona y luego con otra persona, o estás escuchando esas conversaciones, al final de la tarde de hoy tú no te vas con una sola idea sobre el agua. Y creo que eso también es algo que es fundamental en cualquier curaduría, no coger a la persona de la mano y decirle esto es lo que usted tiene que pensar y solo lo puede ver de esta forma. Entonces hay otro elemento fundamental de lo curatorial, que es la forma en que cuentas las historias. Es tan importante como la historia misma. Entonces, por eso un acto curatorial no es solamente que yo te traiga a ti un testimonio de 30 páginas y te diga, no, léete esto. Okay. ¿Sí? Eso es importante, y es importante para otro tipo de investigación, por ejemplo, lo que hace la Comisión de la Verdad con sus procesos de esclarecimiento. Pero para otro tipo de experiencia, una experiencia social, creativa, de comunicación, donde tú sales de aquí con no solamente con un conocimiento, sino también con la experiencia de nuestra conversación, ¿cierto? Y eso te aporta a ti algo muy específico y una forma de aprendizaje que es distinta a las personas que nos están oyendo por la radio, que se llevarán otro tipo de experiencia. Sí. Y luego, sobre lo segundo que me decías, pues me parece que está muy relacionado con lo curatorial, porque es la importancia de darle la legitimidad que tiene a todas estas otras formas de narrativa, ¿no? La literatura, la poesía, mucho de lo que llamaríamos aletheia, verdad, pasa por ese tipo de formas, ¿no? Muchas comunidades, individuos
han representado sus verdades de lo que les ha pasado en el conflicto armado, por ejemplo, a través de música, de poesía, de teatro, de relatos escritos. Entonces, creo que ese punto que mencionas es fundamental porque a veces algunas personas tienden como a por debajear, como, no, eso es literatura, ¿no? Cuando tiene una fuerza y una fuerza de comunicación de la mayor importancia. Y tú tenías una tercera pregunta. Sí, pues la segunda era sobre geografía, que lo tocaste ahorita un poco sobre, creo que tiene que ver con el asunto de la comunicación, con el asunto de, hay lenguajes, hay formas de comunicar que pueden considerarse legítimas y otras ilegítimas, y cómo hay trabajos, hay formas de contar historias que hacen que unas historias sean legítimas y otras no, que creo que tiene que ver un poco con lo que hablaste ahorita. Me interesa saber este asunto de la curaduría y la legitimidad, la curaduría como una, no sé, lo voy a llamar así, una máquina de legitimar discursos, formas, maneras y olvidar otras. Creo que hay un problema tal vez constitutivo del trabajo del curador o de la curadora, que quedan cositas por fuera o quedan cosas por fuera, pueden quedar historias por fuera. ¿Qué pasa con esas historias? ¿Qué pasó con lo que no pudo entrar a cabo, lo que no cumplió con los criterios de la curaduría? Tal vez esa sería otra pregunta que quiero hacerte. A propósito de esa palabra legitimidad, y me gustaría otra cosa saber y es del asunto de cómo aquí confluyen saberes disciplinares, como expertos en Arturo Escobar, por ejemplo. Sí. Arturo Escobar, María Victoria Uribe, etcétera. Personas muy famosas para la academia en Colombia, pero también hay comunidades, pero también están activistas, pero también, etcétera, etcétera. Me gustaría que nos contara sobre eso. Entonces, un poco más. Lo que te contaba un poco ahora del acto curatorial como ese ejercicio de apertura de preguntas y no de decirle al otro como usted solo puede ver el agua de esta forma, tiene que ver justamente, está íntimamente relacionado con la diversidad de miradas y de conocimiento que está disponible en este mercado. Entonces, que la Jorge que viene de Getsemaní, que tiene una relación con el agua muy, muy particular porque, ¿no? son comunidades que han sido desplazadas poco a poco por el turismo, por ejemplo, ¿no? Pues la experiencia de él efectivamente va a ser muy distinta a la experiencia de Arturo Escobar, o también tenemos, por ejemplo, en la oferta de conocimiento, biólogos que han trabajado con diversas comunidades, físicos, ¿no? Hay una persona que habla de cómo llegó el agua a la tierra, ¿no? Entonces, creo que justamente hace parte de esa importancia narrativa de abrir perspectivas, ¿no? Y frente a lo que me preguntabas en torno a la legitimidad, la curaduría, como cualquier acto creativo, está instalada sobre selección. Pero, por ejemplo, uno podría hacerle esa misma pregunta al director de una película, ¿cierto? ¿Qué escenas tuvo que dejar por fuera? ¿Qué personajes se volvieron quizá personajes secundarios y no personajes principales? Pero todo eso se hace en virtud de una narrativa mayor. Y también hay ciertas estructuras narrativas que te permiten posteriormente decir, bueno, esto que tuve que sacarlo por decirte algo, el espacio expositivo era muy pequeño, entonces hubo historias que tuve que dejar por fuera. Puedes crear una estructura que luego te permita reincorporar esos elementos que dejaste por fuera. Entonces, para darte un ejemplo, yo trabajé en el Centro Nacional de Memoria Histórica y coordiné una exposición que se llamó Voces para Transformar a Colombia, y esa exposición la hicimos con todo el equipo de trabajo en torno a 3 ejes narrativos.
cuerpo, tierra y agua. Ujú. Entonces, el eje narrativo, a su vez, se aterrizaba, si se quiere, en distintos casos de comunidades e individuos, pero te permitía luego pensar en cómo seguir creciendo ese eje, ¿sí? Porque no es un eje que dependa del tiempo, no es un eje que dependa únicamente de una geografía circunscrita, ¿no? A solo un lugar del país u otro, sino justamente se crearon esos ejes para poderlo seguir trabajando. Eso, digamos, en virtud de lo que me preguntabas de lo que se olvida y lo que se recuerda. Okay. Tengo una pregunta en relación a lo último sobre el despojo, lo común, el agua, y no ver el agua solo como un recurso, en tanto recurso es fácilmente despojable, pensándolo como lo común, ya no se vuelve tan fácilmente despojable. Quiero conectarlo con lo que hemos venido hablando. ¿Por qué llamar a esta actividad mercado? ¿Por qué mercado cuando mercado tiene que ver con recurso? ¿Sí? Porque a nosotros nos llaman clientes, ¿sí? Cuando si la intención de alguna u otra manera es no asumir el agua como un recurso, o el conocimiento como un recurso, que es un poco lo que está ocurriendo acá, es un compartir, es una experiencia, es un proceso de comunicación, etcétera. ¿Por qué un proceso de comunicación en un mercado con unos clientes? ¿Por qué llamarlo así? ¿Por qué no subvertir o profanar el rito del mercadillo, del mercado hay unos clientes y hay unas personas pues que... yo creo que justamente lo que hace es apropiarse, ¿no? Y con un poco de humor, ¿no? Llamarnos expertos, clientes, Okay. ¿no? Tener el lugar del registro donde tú pagas y pues lo que estás pagando es un valor simbólico, Okay. ¿no? Incluso si llegaras allá y dijeras, no, mire, yo solamente tengo 500 pesos, pero de verdad necesito hablar con esta persona. Okay. Sí, entonces yo creo que es un poco más como un juego de apropiación, Okay. de efectivamente asimilándose mucho más a un mercado de trueque, ¿no? Donde si tuviéramos acá más cosas, de pronto yo te puedo dar algo, tú me das algo a mí, ¿no? De mano vuelta se llama así en Exacto, algunas comunidades. Sí, exacto. Mano cambiada también. Sí. Entonces, yo creo que es más una cosa como con humor. De minga también. Una cosa con humor, de apropiación de esos términos que los tenemos ya como tan marcados. Para mí también el mercado es el mercado capitalista. Exactamente. ¿cierto? Ese es una de mis... Tal vez el asunto sería una forma de apropiarse como de estos términos, como mercado, como sistema económico, como intercambio de un lado, pago, etcétera. Y tal vez hay que expropiar estos términos, despojarlos de muchos significados que tienen, llenarlos de otros significados. Creo que también tiene que ver con, este es un espacio un poco ritual, ¿no? Estamos en un lugar donde hay unos espectadores, hay otros que estamos hablando, hay gente escuchando por la radio. ¿Cómo ves esta idea de profanar unos ritos? Este es un rito de comunicación, de experiencia, de apropiación, de expropiación en este juego que... ¿Cómo sería eso? Bueno, yo creo que también es, no sé, a mí los rituales me gustan. Gracias. A mí también. Yo creo que un ritual social donde, ¿no? Y sobre todo en este día tan cargado después de todo lo que vivimos ayer y el miedo y la incertidumbre, y pensar si nos íbamos a poder reunir hoy o no, pero ya habían empezado a llegar las personas de las regiones. Y cómo, ¿no? Como un poco el susto de pensar en tener que cancelar este espacio de encuentro. Y fíjate, eso lo podemos volver a conectar con este asunto de que aprender es recordar, porque finalmente nuestras experiencias de aprendizaje se dan en espacios sociales y se dan a partir del conocimiento. Eso me recuerda mucho un científico catalán que murió hace 1 o 2 años, de apellido, creo que lo voy a pronunciar mal, Wagensberg, Jorge, que él decía en uno de sus libros
realmente el conocimiento en las universidades se produce en la cafetería, porque es finalmente el lugar donde, como estamos tú y yo aquí, nos vamos a sentar y vamos a elaborar conjuntamente un saber, ¿no? A partir de algunas pautas que hemos recogido, tú a partir de tu propia experiencia en la academia o de los proyectos que has hecho o de tu curiosidad personal, y yo a partir de, ¿no?, mis experiencias profesionales y curatoriales y artísticas que he desarrollado. Entonces eso nos vuelve a llevar a este asunto de el conocimiento está... Me gusta pensar que el conocimiento es un poco como el agua, ¿no? Y que nunca nos podemos meter en el mismo río 2 veces, porque nunca vamos a volver a un estado de olvido o de recuerdo por el que ya pasamos. Vamos a ver si podemos conectarlo, pero quiero seguir conversando, y es el asunto de los rituales, como lo que hablabas ahorita, que te gustan los rituales. A mí también me gustan los rituales, pero me gusta jugar en los rituales. Okay. Como jugar con el carácter sagrado. Hay un carácter sagrado, nos están grabando, hay luces, hay personas viendo. Me gusta jugar a profanar los rituales. Creo que el arte también tiene ese carácter de profanación y de juego entre lo sagrado y lo profano, como de jugar a profanar lo sagrado, de profanar la profanación misma de alguna manera. Este espacio, digamos, creo que puede ser este espacio de esta experiencia. Entonces, para que acabemos antes de que nos suene el gong, comparte tú conmigo un conocimiento que tengas del agua. El mercado clandestino, celebrado en 2019, fue un proyecto artístico de la Academia Móvil de Berlín para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia, organizado por Mapa Teatro en cooperación con el Goethe Institut y la Universidad Central, apoyado por el Instituto Colombo-Alemán para la Paz, CAPAZ, y el Banco de la República, financiado por el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania y el Goethe Institut.